Ya de regreso con más información. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea telefónica, transmitimos en vivo 444-822-2400. Y quiero agradecer en este momento al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, el habernos tomado la llamada como cada martes. Doctor, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel, muchas gracias, el gusto es mío, estamos a la orden como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues como cada martes, ya la audiencia espera la información por parte de la Secretaría de Salud a través de tu conducto, doctor, en cuanto a los casos y el comportamiento del coronavirus en nuestro estado. Hemos visto con no mucho agrado, por supuesto, cómo en los últimos días, ya lo platicábamos desde la semana anterior, en los últimos días ha incrementado de a poco, pero ya sustancioso, el número de contagios por COVID-19. En esta ocasión, en las últimas 24 horas, se registran 250, si no tengo mal el dato, ¿verdad, doctor? 257 casos nuevos. Ciertamente. Así es. Doctor, así es, ¿qué es lo que podríamos esperar con esta tendencia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya lo conocemos todos, pero hoy no será la excepción en cuanto al mensaje y el recordatorio para la audiencia. Pero sería inminente regresar con estos números, con este comportamiento de los últimos días al semáforo naranja, doctor. Sí, bueno, lamentablemente los indicadores toman en cuenta algunos valores. De hecho, con los datos de ayer, algunos de los indicadores que forman el semáforo de riesgo sanitario inician su evaluación esta misma semana. En otros casos se toman en cuenta lo que ha sucedido como tendencia en las últimas 3 semanas, de 3 a 2 semanas, quitando los últimos días que la información es incompleta, porque es normal, es el retraso normal, porque muchas personas que empezaron a estar enfermas en los últimos días, pues todavía no acuden por su prueba o todavía no acuden a atención médica, algunos están en casa y eso es imposible saber cuántos son. Pero quitando esos últimos días se toman en cuenta las semanas anteriores y de ahí se obtienen las tendencias. Entonces, combinando esos dos tipos de indicadores, pues se suman de alguna manera y lo más probable es que nos mantengamos en semáforo naranja, que regresemos a semáforo naranja. Es lo que señalan los indicadores, tenemos una evaluación interna que hacemos nosotros y bueno, pues de seguir en amarillo estaríamos muy cerca del naranja, pero bueno, lo más importante, Miguel, son las medidas preventivas y bueno, hay que reconocerlo, lo habíamos hablado ya, que es muy probable, nuestra hipótesis es que un relajamiento de las medidas preventivas, un incremento de actividades sociales, recreativas, en las últimas semanas, particularmente alrededor de mediados de septiembre, pudo haber sido la causa de este incremento de casos. Hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los médicos tratantes y algunos pacientes refieren como antecedente el haber asistido a eventos festivos, en actividades, fiestas, bodas, de tal manera que bueno, eso es la realidad. Y cuando muchas personas hacen este tipo de actividades, se van generando estos periodos de incubación hasta que el volumen de personas afectadas es mayor y empieza a llegar a personas que requieren atención médica, empieza a haber, y lo notamos porque más personas están demandando atención médica, más personas cumplen con los criterios para tomarse la prueba, y es así como hemos visto este incremento en los últimos 10 días, y si de ahí para atrás tomamos en cuenta la fecha de inicio de signos y síntomas, pues coincide plenamente con lo que ha sucedido entre la segunda y tercera semana de septiembre, la cuarta semana de septiembre. Cierto, doctor, es un punto muy importante. Podríamos comentar que si la gente ha tomado conciencia a partir
de que ustedes nos han informado sobre el incremento de casos diariamente, esto también se podría reflejar en las próximas semanas. No es que vayamos a destiempo, sino que la incubación del virus tarda algunos días y, como dices, bueno, la gente empieza a acudir a solicitar la prueba. Y ahora, sí, lo habíamos comentado hace exactamente dos semanas, tú nos lo dijiste, estamos arrastrando seguramente algunos números del relajamiento que hubo en esa época de septiembre durante las fiestas mexicanas. Podríamos hablar, bueno, ya lo dijo la Federación, doctor, de un rebrote en San Luis Potosí. ¿Está considerado dentro de los estados que hay un rebrote? Bueno, pues para empezar, esto de rebrote significaría el tener una segunda curva epidémica. Esto todavía faltan algunos días para considerarlo así, todavía no se refleja del todo en la hospitalización, pero sin duda, lo que sí puedo decir es que sin duda así empezaría una segunda curva epidémica, un rebrote como se le ha llamado ahora. Estamos en esa posible situación, no es para menos lo que estamos viviendo, pero también lo que tú dices es muy importante, Miguel. Hemos visto cómo en algunos países se han cortado las cadenas de transmisión. Tenemos que ser muy responsables, por ejemplo, todas las personas que están teniendo datos de enfermedad, las que ya fueron confirmadas, que refuercen las medidas preventivas, que ya no salgan. Si una persona tiene datos de enfermedad respiratoria, debe estar en casa, bajo cuidados médicos, en aislamiento, sin descuidar la atención médica, pero debe de estar en casa. Aquí tenemos que romper este paradigma de la gripe común. La gripe común es COVID, puede ser COVID también, la gripe común, el cuerpo cortado, eso es COVID. Y si alguien tiene gripe común y dice, bueno, pues como siempre yo siempre trabajo, yo me voy a trabajar porque esta gripa no me va a detener, pero el problema es que esa persona va y trabaja y contagia a otras personas en el transporte público, en su propio domicilio o contagia en el centro laboral. Por eso es que tenemos que ser muy responsables y cambiar esta cultura. El COVID tiene muchas caras y una de las caras es la gripe común. Es decir, se comporta cuerpo cortado, dolor de cabeza, secreciones nasales, tos, leve incluso, en algunas personas incluso no hay fiebre o hay muy poca fiebre y eso es COVID. El problema es cuando llega a una persona que le da más fuerte, que tiene más síntomas o incluso personas que requieren de una atención hospitalaria. Por eso tenemos que fomentar esa cultura. Todavía falta mucho de la epidemia, hemos visto, pues es nuestra realidad, no la podemos cambiar. Sería nuestro deseo cambiarla, pero esa es nuestra realidad y tenemos que afrontarla como es. No hay un tratamiento efectivo, no hay una vacuna. Lo que sí tenemos hoy día como herramientas son las medidas preventivas y tenemos que aplicarlas. Entonces, todas las personas con datos de enfermedad respiratoria se tiene que asumir que es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y tienen que tener medidas preventivas y atención médica. Las personas que ya están confirmadas, con más razón, todas sus medidas preventivas, aislamiento y los contactos de alto riesgo, porque no hay que confiarnos, Miguel. La enfermedad se transmite con mucha eficiencia. Prácticamente 1 de cada 6 personas que ha sido diagnosticada aquí en San Luis Potosí inició como contacto de alto riesgo. Era el familiar, era el compañero de trabajo de una persona con la que estuvo hablando, con la que estuvo trabajando 2, 3 horas, muchas veces sin usar cubrebocas, y a los días esa segunda persona empezó a tener los síntomas. Pues los contactos de alto riesgo, ya que se sabe que ya estuviste con alguien que podría ser COVID o que ya está confirmada, también tiene que estar en ese aislamiento preventivo para ya no contagiar. Hay 2 fenómenos que también nos afectan mucho, que la gente pues tiene que comprender para que podamos ser sensibles y ser corresponsables. Portadores asintomáticos. Hay personas que pueden tener el virus, se desarrolla en sus vías respiratorias, se reproduce, se replica, que es el término correcto, se producen millones y millones de copias en sus vías respiratorias, pueden transmitirlo, ya se ha demostrado, aunque el peso no es tan grande, pero sí pueden transmitir la enfermedad. Se ha reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por muchos expertos, que los portadores asintomáticos sí transmiten la enfermedad. Son personas que incluso se ha demostrado pueden estar entre 15 y hasta 20 días con el virus, no sienten absolutamente nada, pero pueden contagiar. Y está otro grupo de personas, que son la gran mayoría de los que son enfermos de COVID,
2 días antes de empezar a sentirse mal, ya están contagiando la enfermedad. Esto mismo sucede en respiratorias, en influenza también sucede. Los virus se están replicando en las vías respiratorias y pueden ser expulsados. La persona, por ejemplo, hoy es martes, es una persona que se va a enfermar hasta el jueves va a tener el primer síntoma, pero desde el martes ya está contagiando, ya puede ser una persona contagiosa. Por eso tenemos que tener todas las medidas preventivas, tenemos que tener el uso del cubrebocas de manera sistemática, el lavado de manos, no confiarnos, Miguel, porque la epidemia sigue, la epidemia no ha terminado. Estamos viendo mañana, incluso en la rueda de prensa, vamos a presentar los datos de la semana epidemiológica que reporta la OMS, que lo publicaron hasta hoy en la tarde. Este resumen de lo que ha sucedido a nivel mundial, pues Europa sigue incrementándose de manera exponencial, en muchos países con más de 10,000 casos. Europa incluso es el continente con más casos, más de 900,000 casos reportados en los últimos 7 días, superando a todo lo que es el continente americano y al sureste asiático, donde está la India. De tal manera que incluso prácticamente está teniendo el doble de casos que tuvo la semana previa. Entonces, la gente tiene que saber que no nos podemos confiar, que el hecho de que hayamos tenido varias semanas, 4 o 5 semanas con disminución de casos, de ninguna manera era una carta abierta para hacer actividades sociales, de ninguna manera era un permiso para salir a hacer aquello que estaba prohibido, que sigue siendo prohibido, porque sabemos que no podemos retomar nuestra vida de antes. Tenemos que enfrentar esta realidad, es muy complejo, lo sabemos, es muy desgastante para toda la población, más desgastante para el personal de salud que está en la trinchera, que todos los días va con el riesgo y con el miedo también de contagiarse y de morir, que sabemos que muchas compañeras y compañeros han perdido la vida atendiendo a la población contagiándose de COVID en las zonas COVID. Así es que esto no ha acabado, Miguel, estamos en riesgo de tener una segunda curva epidémica y bueno, pues los datos nos van a ir indicando hacia dónde vamos, pero algo que sí quiero rescatar de tu comentario es que podemos cortar todo esto. Ya se ha hecho en varios países de Europa, algunos países de Asia ya lo han hecho de manera sistemática, pero sí se requiere una participación completamente disciplinada, responsable de toda la sociedad. Lo que ha sucedido, lo que hace Corea, lo que hace China, es un gran ejemplo de una organización donde la gran mayoría de las personas cumple las normas y eso hace que los contactos, si una persona que está en riesgo de contagiar usa las medidas preventivas, tiene la sana distancia, se acuerda de no tocarse la cara, se lava las manos con frecuencia, usa su cubrebocas de manera sistemática, eso nos ayuda a disminuir los contagios, eso nos ayuda a disminuir el riesgo de transmisión. Y con eso, Miguel, podríamos revertir esta tendencia, está en nuestras manos todavía. Una segunda curva epidémica se podría mitigar, se podría reducir si tomamos conciencia y ponemos un alto a todas estas actividades de riesgo y reforzamos todas las actividades preventivas, tanto individuales como colectivas. Ahí están los datos, doctor, amable auditorio, ahí están los números no mienten, bien lo ha dicho el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, estamos de alguna manera pagando las consecuencias de nuestra relajación, de nuestra irresponsabilidad como sociedad. Doctor, nos vamos, pero antes un comentario muy breve. He notado en estos últimos días, en algunos casos que han dado positivo a COVID, que tengo de alguna o de otra manera relación, y refiero a relación a través de redes sociales o personas que hace tiempo, incluso años, no veo, han acudido a mí por haber sido precisamente positivo a COVID y haber también librado la enfermedad, en este caso de manera positiva, relativamente sin síntomas, para preguntarme qué es lo que tomé. Entonces, este punto considero muy riesgoso porque creo no en cada organismo el virus se presenta de la misma manera y tiene los mismos síntomas o las mismas consecuencias. He recomendado mucho que acudan a su centro de salud o a su médico familiar para poder hacer frente precisamente a la enfermedad, porque la automedicación también es otra de las cosas que se están presentando y es un riesgo latente, doctor. Así es totalmente y te lo agradezco mucho. Esto es muy importante. Primero tenemos que evitar la automedicación. En ocasiones la automedicación
y esta pues fe que tenemos en poder resolver nuestro problema por nuestros propios medios, pues nos lleva a perder 2, 3, 4, 5 días, hasta una semana. Hemos visto muchas personas que llegan al hospital prácticamente ya a punto de morir, con una saturación de oxígeno muy baja, con un avance de la neumonía por COVID enorme que está afectando a ambos pulmones. Así es que tenemos que evitar la automedicación. Todas las personas tienen que tener una revisión médica presencial, checar si se está iniciando con un proceso neumónico, que si se detecta a tiempo y se administra oxígeno de manera adecuada, que eso se llama oxigenoterapia temprana, como hemos dicho, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay mucha evidencia, cada vez hay más evidencia de que la administración de oxígeno reduce las posibilidades de tener una enfermedad grave si se administra de manera temprana. Entonces, yo pedirle a la población que confíe en el sector salud, tanto en el público como en el privado. Hay esquemas de tratamiento ya estandarizados y como tú bien lo dices, y ya lo comentábamos también hace unos minutos, el COVID tiene muchas caras. Si una persona no tiene malestar de cuerpo y tampoco tiene fiebre, no hay que darle paracetamol, no necesita paracetamol. Pero si una persona tiene mucha fiebre, incluso por días, yo personalmente he dado seguimiento a personas que han tenido más de 10 días con fiebre. Esto es algo terrible, desgastante, 10 días con fiebre. Y hay personas que tienen COVID y no tienen fiebre ni un solo día. Entonces el tratamiento tiene que ser individualizado, tiene que ser específico para las necesidades de cada paciente. Y quiero dar otro ejemplo, si me permites, Miguel. Hay medicamento que se utiliza para la inflamación, pero es un medicamento no de los que usamos para quitar la fiebre. Y estos son esteroides, que son de uso médico exclusivamente, que se estaban, de hecho, administrando muchas personas. Hubo en algún momento, no nada más aquí en San Luis, se agotaron estos medicamentos, hubo desabasto porque la gente corrió y escuchó y supo que algunas personas importantes o de personas que son muy conocidas por su papel público estaban administrándose esos medicamentos y hubo un desabasto, pero es un medicamento que si se utiliza en personas que no cumplen criterios puede tener consecuencias muy graves para el organismo, puede tener daños permanentes para el organismo. Hay efectos colaterales, por ejemplo, por el consumo crónico de ese medicamento. Así es que exhortamos a toda la población. Cada persona tiene necesidades diferentes, tiene que ser evaluada por personal de salud. Confíen en el sector, hay tanto en el público como en el privado, en el IMSS, en el ISSSTE, en los servicios de salud. El personal está capacitado, son miles de personas que se han atendido, cada vez se conoce más del virus y cada vez hay mejores herramientas para tratarlo, se va generando experiencia. Y con esto, bueno, decirles pues que eviten la automedicación y que debemos de entender y reconocer que es un problema de grave de salud. Cuando alguien necesita que le compongan una lavadora, pues busca al técnico especializado en lavadoras. Cuando alguien requiere que se descompuso la luz, pues buscamos un electricista. Si vamos a reparar nuestro carro, se necesita reparar el carro, pues vamos con el mecánico, porque es la persona que sí sabe. Aquí es lo mismo, es un problema epidémico, es una enfermedad nueva, hay muchas complicaciones, hay algo que se llama neumonía por COVID, que es lo más grave que hemos visto, que de manera recurrente es lo que lleva a enfermedad grave y a muerte, y tiene que ser atendida. Todas las personas tienen que tener una atención médica presencial y un seguimiento para detectar estas complicaciones e iniciar los tratamientos que se requieran de manera temprana. Más claro no se puede, doctor, y te agradecemos de verdad esta información y estas recomendaciones. Esperemos que nuestra sociedad, que nuestro auditorio las acate y se ubique en el punto en el que estamos. De verdad, es necesario que todos sumemos. Te agradezco muchísimo el habernos tomado la llamada, doctor, y estaremos pendientes de la información que compartirán mañana en la rueda de prensa. Claro que sí, Miguel, con mucho gusto y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, a ti en especial, a la empresa en la cual tú trabajas, todas las plataformas que tienen ustedes, pero en general a todos los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo en esta epidemia y que bueno, vamos juntos ahí tratando de informar lo más oportuno, lo más transparente, que la población tome las mejores decisiones. No vamos a dejar de lado ningún esfuerzo, sigue mucho por delante, ya hemos visto lo que está pasando, falta mucho todavía para ver el final de esta epidemia y lo más conveniente es que cada vez más vayamos trabajando como sociedad organizada,
como reloj, porque esto va para largo, Miguel, y está en nuestras manos. Detener este incremento de casos está en nuestras manos. Lo que evitemos hoy día de contagios se va a reflejar en menos hospitalizaciones, en menos casos en 2 o 3 semanas. Así es que podemos trabajar duro estas semanas que vienen para reducir esta transmisión y tener una disminución antes incluso de que llegue la influenza. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima y nos escuchamos igualmente. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, el doctor Miguel Ángel Utzusteiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en el Estado, en nuestra emisión estelar. Una pausa, regreso con más.